¿Qué tal, amigos de Diario Presente? Nos visita en esta casa editorial el licenciado José Antonio de la Vega Asmitia. Él es el titular de la Secretaría de Energía en Tabasco y bueno, nos viene a platicar sobre todas las expectativas que se tienen para este año en materia energética. Ya vimos que se tomó protesta al nuevo clúster energético. Los empresarios se están organizando para todo lo que viene en la entidad. Y bueno, no únicamente se resume en la refinería, sino también hay otros proyectos para Tabasco, pero ¿quién mejor que él que nos pueda platicar sobre el tema? Y bueno, me da muchísimo gusto igual aquí compartir micrófonos con el licenciado Víctor Sámano Labastida. Él es coordinador editorial de esta casa y con él vamos a platicar también sobre este tema tan importante. Sí, muy buenos días José Antonio, bienvenido. Gracias. Sí, sí, Esmeralda, como bien decía, Tabasco ahora enfrenta nuevamente la gran oportunidad del desarrollo energético y bueno, se ha creado una secretaría precisamente en función de eso, José Antonio. ¿Cómo va la integración de esta secretaría? Es una nueva dependencia, no compite, no duplica con la Secretaría de Energía. Platícanos un poquito para iniciar. Buenos días. Como no, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Diario Presente esta entrevista, a la licenciada Esmeralda Collado también por sus atenciones y a mi amigo de muchos años, al licenciado Víctor Sámano Labastida. Bueno, como bien dices, es una nueva secretaría, que su nombre correcto es Secretaría para el Desarrollo Energético. Si recuerdan, la antigua Secretaría de la Cernapán también era una Secretaría de Energía, lo decía el nombre, Secretaría de Energía y luego Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero la verdad es que a la hora de estructurar la Secretaría de la Cernapán, pues dejaron meramente una dirección de energía que no tuvo mayor relevancia porque pues no se le asignaron los presupuestos, no se dio el impulso que se quería para el tema energético. Más bien era la Cernapán una secretaría de medio ambiente. Por el grueso de sus funciones, de sus atribuciones, más del 97% de las funciones eran medioambientales. Ahora, con la reforma que propone el gobernador del estado a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, se separan todos los temas de medio ambiente y se van a la nueva Secretaría de Bienestar, que era la de Desarrollo Social, y ahora es de Bienestar, Cambio Climático y Sustentabilidad. Y se crea una secretaría exclusivamente para el tema energético, o los temas energéticos que tienen que ver, no como solo la gente suele pensar que es solamente el tema de petróleo o de hidrocarburos, sino tiene que ver también con los temas de electricidad, la relación con la Comisión Federal de Electricidad, la relación con las energías renovables, energías limpias, todo esto que tenemos que hacer para abundar en una transición energética que nos permita en los próximos años, cuando los combustibles fósiles desaparezcan, pues estar precisamente a tono para el desarrollo del país, un desarrollo sustentable. Entonces esta nueva secretaría se estructura básicamente, el gobernador determinó que fuese ahí donde se llevase la relación con Petróleos Mexicanos. Entonces tenemos ahí un área, una subsecretaría de concertación que tiene que ver toda la relación social con las comunidades, una subsecretaría de transición energética para ver estos temas de energías limpias, renovables, qué tenemos que hacer hacia el futuro para poder ir cambiando nuestra cultura en las escuelas, en las universidades. Tenemos que tener mucha vinculación y hacer mucho trabajo de interlocución con autoridades federales, estatales. Mencionabas qué hacer para no empalmarnos con las funciones de la Secretaría de Energía Federal. La realidad es que la Secretaría de Energía Federal es la normativa, las más de 14 leyes que regulan el sistema energético del país, todas son de carácter federal. Entonces nosotros no somos una autoridad en la materia energética porque es una competencia de carácter federal. Toda la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, toda la cuestión con Petróleos Mexicanos, pues es de orden federal. Pero nosotros tenemos que acompañar en todo ese proceso porque las actividades de Petróleos Mexicanos, los permisos que otorga la CENER, pues son en nuestro suelo. Y aquí va a haber una gran, y la viene habiendo, y la va a haber en el futuro con mayor fuerza, una gran actividad petrolera porque se está retomando el tema, se están haciendo nuevas inversiones, se van a retomar las nuevas rondas licitatorias
Y bueno, Tabasco se va a convertir nuevamente, como lo fue a finales de los 70s con el boom petrolero, en un estado con un gran potencial energético que va a detonar nuestra economía, que tenemos que ser muy inteligentes para aprovechar esta coyuntura y insertarnos en estos nuevos modelos de empresas internacionales que van a llegar a invertir, y las empresas locales que van a participar en todo este procedimiento de proveeduría, de transferencias de tecnología. Hay que aprovechar toda esta coyuntura para fortalecer las empresas locales y que el día de mañana puedan ir participando de manera más activa en la producción y en el sector energético. Precisamente, José Antonio, pues más de medio siglo Tabasco en la explotación petrolera, dos auges, ¿no? Dos auges petroleros, se anunciaba un tercero que quedó ahí en espera. 3 décadas o más de que Tabasco tenía el ingreso per cápita más alto del país. Ahora será diferente. ¿Cómo puede ser diferente el aprovechamiento de esta oportunidad histórica que tenemos con el petróleo? Y bueno, obviamente tú has comentado la transición energética que viene, ¿no? Bueno, es muy importante la pregunta porque efectivamente hay un antes y un después a partir de la reforma energética. Antes la facultad de explorar y de producir y de extraer petróleo, todo el sector petrolero pues era un sector estratégico de exclusivo dominio del Estado a través de la empresa Petróleos Mexicanos, y con la reforma del artículo 27 de la Constitución pues evidentemente cambia de raíz y nos ponemos en una dinámica de competencia con empresas que buscan asociarse con Petróleos Mexicanos o que ganan rondas licitatorias para, de manera directa, sin la participación de Pemex, explorar y producir petróleo crudo, refinar petróleo en el área de petroquímica, asociados con el Estado Nacional, es decir, Pemex y el gobierno federal van a recibir ingresos sobre la producción que estas empresas tengan, en contratos que son estimados de manera diferente. Hay campos de una gran riqueza que Petróleos tenía la información, donde se tienen expectativas de producir muchísimo petróleo. Ahí obviamente Petróleos Mexicanos va con la mayor participación, hasta del 90-92% de lo que se produzca va a ser para el gobierno mexicano. Los que van a invertir son los privados y se van a llevar el 8% de las utilidades de lo que se produzca, pero el 92% lo lleva el gobierno federal. Y hay otros campos de menor rentabilidad, por llamarle de alguna manera, donde hay empresas que se llevan el 30%, el 32% y el gobierno se lleva el 70% o el 68%. Mayor riesgo, pero sobre todo que se tiene predeterminado ahora con la tecnología, pues saben ellos que el potencial de determinados campos no es el mismo que otros. Entonces, bueno, en eso radica. Pero la presencia de las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, en el sector energético nacional, pues le imprime una nueva dinámica, porque habría que hacer un breve recuento de lo que ocurrió con Pemex, como tú decías, los últimos 30 años, donde Pemex fue prácticamente la gallina de los huevos de oro del presupuesto federal. O sea, llegamos a tener en los años 80 prácticamente una economía altamente dependiente de los ingresos petroleros, que llegó a ser del 70%. Hoy estamos alrededor del 40, 38, 40%. O sea, ha habido una diversificación de nuestra economía, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, en productos manufactureros, productos agrícolas que se exportan. Entonces la balanza comercial se equilibró de alguna manera, pero seguimos teniendo como país una dependencia muy fuerte de los recursos petroleros. Entonces Pemex se fue quedando porque no podía invertir sus utilidades en tecnología, en ciencia, en transferencias, en modernizar, en explorar, en producir más, en dotarle de más recursos al Instituto Mexicano del Petróleo para que cumpliera la función por la que fue creado. Se fueron muriendo esas instituciones, o más bien, aquí plantearía yo la pregunta, las fueron dejando morir deliberadamente para encontrar el elemento justificatorio a la hora de la reforma constitucional que se venía discutiendo desde el presidente Zedillo, con Fox, con Calderón, y fue hasta con Peña que se concreta la reforma al artículo 27. Entonces, decir, bueno, ya Pemex no puede, no tiene los recursos, es muy obeso, es incompetente,
Entonces, justifiquemos la reforma al artículo 27 constitucional. Ahora lo que observamos de parte del presidente de la República es un relanzamiento de Pemex, es buscar que Pemex produzca y en lugar de compartir sus utilidades con los privados, pueda evidentemente llevarse el grueso de las utilidades en beneficio nacional. No quiere decir con esto de que no se esté pensando en que los privados participen, lo hacen y lo hacen de manera eficiente y le va a dejar dividendos al Estado, con riesgos que no está corriendo el gobierno y sobre todo en la coyuntura actual donde el gobierno federal no tiene los recursos para todos estos campos. Precisamente el día de ayer estuvimos con el gobernador del estado en un evento de una empresa italiana, Eni, que tiene unos campos, que ganó unas rondas licitatorias en Sánchez Magallanes, y fuimos a ver los barcos y el proceso de ensamblaje de los ductos en los barcos. Es verdaderamente impresionante las inversiones, tienen más de 300 empleos directos que están dando, de los cuales nos hablaban que el 30-40% de los empleados son de la zona de Tabasco. Nos atendieron empleados que son de Jalpa de Méndez, de Nacajuca, de Cunduacán. Y bueno, pues eso es importante porque esas empresas no tenemos que verlas como enemigos, sino todo lo contrario, hay que ver el potencial de las inversiones que traen y que generan empleos, que pagan impuestos, trasladan IVA, pagan impuestos sobre la renta, y yo creo que es relanzar la actividad petrolera en el país, y Pemex tiene que hacerse más eficiente, tiene que competir ahora porque Pemex sigue produciendo, sigue explorando de manera individual, sin asociación privada. Entonces necesitamos que Petróleos tenga una mayor transferencia de tecnología, que el día de mañana pueda ser una empresa que compita con todas estas empresas internacionales al tú por tú, y que pueda volver a ser un importante generador de ingresos para el gobierno federal, que a su vez se traduzca en un mejor desarrollo. La clave de todo esto, desde nuestro punto de vista, y así lo ha expresado el gobernador del estado, es diversificar nuestra economía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como tabasqueños para que no nos vuelva a ocurrir la alta dependencia del petróleo y no hagamos otras cosas? En el ínter del crecimiento petrolero en Tabasco, finales de los 70s o los 80s, los 90s, nos olvidamos de las actividades primarias. Prácticamente el cacao, la ganadería, se fue disminuyendo la actividad económica. Sí, no, pues realmente nos volvimos un estado y una ciudad como Villahermosa, donde se concentra más del 40% de la población, altamente dependiente de los servicios petroleros, ¿no? Nos convertimos en una ciudad de servicios de la industria petrolera. Y eso no es malo, porque pues representó ingresos para el Estado, generación de empleos, venía la gente, pagaba rentas, pagaban impuestos, en fin. Pero lo que tenemos que hacer con el gran potencial que tiene Tabasco, y esa es y me atrevo a decirlo, una de las mayores preocupaciones del gobernador del estado, que es cómo diversificamos la economía para no volver a depender tanto del petróleo y que volvamos a tener en auge el cacao, la ganadería. Ahorita los programas federales, por ejemplo, que ha anunciado el presidente de la República de repoblar el hato ganadero en las zonas tropicales, que es donde tiene su mayor potencial, va a ser muy importante. Se van a dar novillonas y sementales para incrementar el hato ganadero. Nada más basta echar un vistazo a lo que ocurría en los años 80 y todavía partes de los 90, donde del frigorífico y empacadora de Tabasco salía el 90% de la carne que se consumía en el Distrito Federal. Y eso se acabó, lo fuimos dejando por diversos factores, pero uno de ellos fue también la falta de producción de ganado en el campo. Entonces, tenemos que volver a ver al campo, a nuestras actividades agroindustriales, y yo creo que todos los recursos que vamos a recibir en los próximos 20 años en materia petrolera hay que aprovecharlos para la diversificación de la economía local. Secretario, en ese sentido tocaba usted un punto muy importante, que han llegado grandes inversionistas a la entidad. Ahora, y también, bueno, algo que siempre hemos visto, sobre todo en la zona de la Chontalpa, ¿no? La parte de los bloqueos, digamos que toda la gente sigue creyendo que Pemex tiene que resarcir todo, ¿no? ¿Usted cuál cree que sea el reto de la sociedad
ante esta nueva apuesta que se le está dando al Estado. Bueno, tenemos, digamos que todo el mundo dice, ¿no? Tenemos todos los astros a nuestro favor. Un presidente tabasqueño, gobierno tabasqueño, y bueno, se le está apostando al sureste para sacarlo del atraso en el que se ha encontrado por muchos años. En ese sentido, la sociedad, ¿cuál es el reto que tiene hoy en día? Yo te diría que una de las principales preocupaciones del gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, que además me lo transmitió como una instrucción muy directa y precisa, es el de tratar de establecer una nueva relación con Petróleos Mexicanos, con la empresa. Pero ahora no nada más es la visión de Petróleos, sino también la relación con las empresas privadas que están explorando, extrayendo hidrocarburo donde ya no tiene nada que ver Pemex. Pero entonces muchas comunidades piensan que es Pemex. Pero no, cuando se presenta alguna contingencia, algún problema, la gente piensa que es Pemex y pues Pemex dice yo no tengo nada que ver, esa es una licitación de la ronda 3 que ganó la empresa tal y que por lo tanto el problema con la comunidad lo tiene que resolver la empresa. Pero hay veces que hay situaciones reales y situaciones provocadas. Hay inconformidades legítimas de parte de las comunidades y no de ahora, sino de manera ancestral desde que se inició la actividad petrolera en el país en los años finales de los 70s con el auge petrolero, pero la actividad ya venía desde muchos años antes. Y entonces, pues imagínate los estándares internacionales que habían para la producción de petróleo, los controles que habían, la tecnología, pues los derrames eran mucho más frecuentes, la contaminación era mucho más agresiva, porque pues eran, por decirlo de alguna forma, una forma de extraer petróleo más rudimentaria, no tan moderna como lo es ahora, donde ya hay mucho mayor tecnología y se evitan los daños medioambientales. Pero hay contingencias, hay accidentes, hay derrames, hay explosiones de mecheros, de gas, de ductos, etcétera, que no está exenta la industria petrolera. Y que algunos son provocados por el vandalismo. Bueno, pero vamos a hablar primero de lo que puede ocurrir de manera natural. Bueno, y entonces ahí surge un reclamo que es legítimo de las comunidades, que se organiza la comunidad con el delegado, con los líderes, etcétera, y le plantean a Pemex, pues obviamente el resarcimiento de los daños. Pero luego también hay una serie de gentes que han aprovechado estas circunstancias para montarse sobre la coyuntura y exigir pagos a Petróleos Mexicanos en el pasado y ahora también a las empresas. Y la forma de lograr a veces estas negociaciones forzosas es a través de bloqueos a los accesos a los pozos, a los caminos, o les cobran derecho de paso, que cada volteo, cada camión que entre vas a pagarme 100 pesos, 200 pesos, o págame una cuota mensual y yo ya te dejo operar. Y es una de las quejas más frecuentes. Claro, bueno, todo eso, ¿cómo hacer para poder meterlo en la normalidad? Creo que en el pasado se dejó crecer esos problemas. El estado de Tabasco, prácticamente los ayuntamientos que no tenían la capacidad para atender esos problemas que no son ocasionados por el estado ni por los ayuntamientos, sino por la actividad petrolera y los actores que en ella participan, pues el estado se replegó. Y eso permitió pues alguna ausencia de la presencia policial, de la presencia que hizo que proliferaran estas bandas le llamamos nosotros pseudosindicatos, porque los sindicatos legalmente y constitucionalmente establecidos pues tienen sus tomas de notas por las autoridades respectivas y tienen sus delegaciones sindicales, y es muy legítimo que un sindicato le plantee a una empresa que va a contratar 200 trabajadores que utilicen personas de los sindicatos. Eso es perfectamente legal. Lo que no es legal es que te constituyes en un disque sindicato que no tienes ningún documento, que realmente es una simulación de sindicatos para extorsionar a las empresas, porque eso sí nos va creando un clima de inseguridad para la actividad de las empresas que puede llegar a ser muy dañino en la imagen que tengamos como Estado para venir a invertir aquí. Pues exactamente, entonces nosotros no queremos eso, el gobernador no quiere eso y lo hemos tratado, lo ha tratado él de manera directa con el ingeniero Octavio Romero Lopeza, y lo hacemos también con la secretaria Rocío Nale y lo ha hecho el gobernador.
cómo construimos una nueva relación con Petróleos Mexicanos basada en el respeto, pero que se respete el medio ambiente y que donde haya verdaderamente daños medioambientales, la empresa cumpla con su responsabilidad y también las empresas privadas. Ahorita, por ejemplo, todas las empresas que participan en las rondas licitatorias tienen que presentar, como uno de los tantos requisitos que tienen que presentar, 2 documentos claves. El primero es un estudio de impacto ambiental y el otro es un estudio de impacto social de las comunidades donde van a ir o donde pretenden participar en la ronda licitatoria. Entonces ellos tienen que hacer un estudio y decir, bueno, el pozo se va a desarrollar de esta manera, el campo va a tener esta perspectiva, esta prospectiva, y entonces el impacto ambiental que podemos generar es este. Y el impacto social, qué comunidades rodean la actividad a la que voy a dedicarme, y si les falta agua potable, si no tienen escuela secundaria, preparatoria, si no tienen caminos de acceso en buenas condiciones, si no tienen centro de salud, o hay un centro de salud con problemas de abastecimiento de medicamentos o en malas condiciones de infraestructura, en fin, toda la parte que pudiéramos. Ellos tienen que presentar un estudio de impacto social. Y entonces, a veces, algunas empresas son responsables y cumplen esos estudios, esos compromisos. Otras no, porque dicen ellos, bueno, es que yo tengo que darle dinero a los extorsionadores, a los sindicatos. Entonces, bueno, o hago las obras sociales o les doy dinero a ellos, pero no me alcanzan mis gastos, no están calculados para todo. La verdad es que tenemos que entrar en una nueva dinámica donde haya sindicatos legalmente establecidos, pues respaldarlos, que participen en la organización de las obras y sobre todo de las grandes obras, como mencionabas tú hace un rato, la de la refinería, que ya habrá oportunidad de platicarlo. Ahí va a ser una obra grande de infraestructura, simplemente la obra de ingeniería para arreglar el terreno, la parte que falta, la barda perimetral, las ingenierías para el desarrollo de la misma, pues va a requerir de mucha mano de obra. Y bueno, pues ahí hay vivales que han constituido pseudo sindicatos, que han afiliado gente, inclusive gente a la que les piden dinero para afiliarlos a los sindicatos. Se dé o no se dé la contratación, ellos ya ganaron dinero porque extorsionan a la gente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que en lo sucesivo no se permita que estos grupos, que a veces son hasta delincuenciales, porque destruyen camiones. El otro día hubo una empresa que le agarraron un camión de esos que trasladan tubos y lo quemaron. Y el chofer tuvo que salir huyendo, porque si no, quién sabe qué le iban a hacer, simplemente porque se negó a pagar la cuota, porque él no estaba ni advertido de que tenía que pagar por ese camino. Entonces, esos son actos vandálicos, son actos delincuenciales, que ya no son relaciones de negociación de sindicatos, no son relaciones laborales, sino son actos de delincuencia, y a veces de delincuencia organizada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de distinguir una cosa de la otra y actuar, como lo ha instruido el gobernador, con todo el rigor de la ley, contra quienes pretendan violentar el ambiente de las comunidades y sobre todo de la actividad económica del Estado. Y bueno, que todos tengamos claro ese chip, ¿no? Que en la medida en cómo actuemos vamos a permitir que pues haya trabajo, sí, que vengan más empresas a apostarle a Tabasco y no ahuyentarlas, porque finalmente por un grupito, sí, como usted mencionaba, ¿no?, que atenta contra un vehículo de una empresa, pues ya eres un poquito, tienes así el señalamiento de que en Tabasco hay foco rojo por en la zona de la Chontalpa, ¿no?, en Comalcalco, en Paraíso, en Cunduacán, ¿no? Entonces, el gobierno del estado en este caso va a ser firme, ¿sí?, contra todas aquellas personas que quieran atentar. Totalmente. Mira, tampoco hay que hacer una alaraca mucho mayor de la que realmente es. Tenemos un problema que reconocemos, que hay que ocuparnos en él, junto con Petróleos Mexicanos, junto con las empresas, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, pero tampoco es una situación de que la viven todas las empresas y que esto es un problema grave.
por lo general se llegan a entendimientos con los sindicatos, con las comunidades, a través de las obras sociales que realiza tanto Pemex a través de su área de responsabilidad social y también las empresas a través de sus áreas de impacto social. Entonces, bueno, no es un problema de todas las empresas ni de todas las comunidades. Hay focos rojos que hemos venido atendiendo y que lo vamos a seguir haciendo para evitar en lo sucesivo este tipo de problemas. Pero sí hay que meternos en esa dinámica, tanto las comunidades como la sociedad, para que Tabasco sea un lugar propicio para las inversiones en este sector. Solamente les doy un dato: este año se van a perforar 70 pozos nuevos y 2019 y 2020 en total se habrán de perforar por las diversas empresas y por Pemex más de 170 pozos nuevos. Entonces estamos hablando de una actividad económica muy importante que debemos de aprovechar. Ya ahorita, por ejemplo, platicaba el otro día con una persona que se dedica a los bienes y raíces y están empezando a tener un repunte en cuanto a mayor demanda de gente que quiere venir a vivir aquí porque tiene expectativas de trabajar en la industria petrolera o porque ya los están contratando o porque ya tiene entrevistas pero se empieza a mover esta parte inmobiliaria, que es muy importante porque recuerden ustedes que antes de esta última crisis donde se cae el precio del petróleo de 85, 90 dólares, se cayó casi a 25 dólares, antes de eso pues había una actividad inmobiliaria muy fuerte en el estado, se construían muchas casas, departamentos, y se construyeron y de repente se quedaron sin que nadie los pudiera comprar o rentar. Tiene varios años que hay fraccionamientos completos que se hicieron en Tabasco, en Villahermosa particularmente, que no se han podido ni vender ni rentar, generando daños a los inversionistas porque muchos de ellos trabajan con financiamientos y apalancamientos bancarios y evidentemente pues esa gente pues se tronó, esas empresas tronaron porque tienen los adeudos, ahora los bancos tienen que recuperar las hipotecas de todos esas propiedades. Pero me alentó mucho el que me comentara ella que han tenido reuniones de las agencias inmobiliarias donde ya se empieza a percibir un repunte que esperamos se intensifique los próximos meses para que de aquí a 3, 4 años que estemos en una actividad fuerte podamos volver a estar en los niveles de empleo y de servicios que genera esta industria tan importante para el país. Sí, José Antonio, referías el caso de la refinería. ¿La Secretaría a tu cargo, el gobierno del Estado, tiene algún acompañamiento a este desarrollo para que no nos vuelva a suceder lo que en el pasado, que por un lado la industria petrolera iba y sacaba lo suyo y por el otro lado el Estado se iba rezagando? Bueno, la Secretaría de Energía Federal y por instrucciones del presidente de la República le ha encargado el presidente a la secretaria Rocío Nale que sea ella la que le dé el seguimiento al proceso tanto licitatorio como de la construcción de la misma, no solamente porque es la secretaria de Energía, sino porque ella tiene amplios conocimientos en materia de petroquímica, porque trabajó en Petróleos Mexicanos muchos años y esa era su área de especialidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que dentro del gabinete del presidente, la que más sabe de petroquímica es la secretaria Rocío Nale. Entonces, ella va a llevar ese proceso. Nosotros no somos autoridad en la materia, es decir, la Secretaría para el Desarrollo Energético tiene otras funciones porque no podríamos duplicar en nuestras leyes funciones que le competen a la Federación, a las leyes del sector energético, a las leyes de hidrocarburos, la ley de Petróleos Mexicanos, la ley de la Secretaría de Energía, los organismos reguladores como son la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que otorgan permisos, que están en los procesos precisamente para vigilar que todas las licitaciones se cumplan con los estándares y con los requisitos específicos. Todo eso es de competencia federal y lo sabemos muy bien. Pero el gobernador, preocupado por esta situación, ¿qué haría el Estado? Ser simple observador de todo este proceso o ser proactivos, y por eso toma la decisión de que impulsó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para crear la Secretaría para el Desarrollo Energético a mi cargo.
la instrucción que tenemos es acompañar en todo a la secretaria, porque a la hora de aterrizar estas inversiones, a la hora de entrar en el proceso licitatorio, se empiezan a presentar una serie de problemas donde tiene que ver el Estado. Hablamos ahorita con Esmeralda del tema de las comunidades, de los problemas de delitos que se cometen. Los ayuntamientos también tienen que ver, no es un tema ajeno a los ayuntamientos. Las comunidades, por lo general, la primera autoridad que tienen enfrente es el presidente municipal, los integrantes del cabildo. Entonces, bueno, pues ellos tienen que involucrarse en todo el proceso de solución de controversias y de problemas de las comunidades generados por la actividad petrolera. No podemos ser ajenos a eso, porque si somos ajenos a eso, nos va a pasar lo que ocurrió en los últimos años, del crecimiento de actividades al margen de los cauces institucionales y legales, y proliferaron estas organizaciones que yo los llamaría, algunas de ellas hasta delincuenciales. Entonces yo pienso que lo que ha querido el gobernador es precisamente que nosotros acompañemos a la Secretaría. El gobernador ha sido muy preciso. La secretaria viene seguido a Tabasco, a veces tiene actividades en México, hasta ahora acaba de tener una oficina en Comodato que le dio el área de petróleos mexicanos ahí en la calle Prolongación 27 de febrero, por el Tox adelante. Ahí va a tener su edificio sede formal y entonces hasta ese momento va a poder estar con mayor regularidad acá. Pero la secretaria viene todas las semanas. Y viene, a veces se viene el viernes y está aquí el viernes, el sábado, y la hemos acompañado al terreno, la hemos acompañado y el gobernador la ha acompañado de manera directa a reuniones con el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí le dieron un piso completo para que esté toda el área administrativa que está diseñando el proceso licitatorio. Va a estar en esas oficinas del IMP acá en Tabasco 2000. Entonces, bueno, todo esto viene creciendo, viene habiendo mayor interacción con el gobierno federal y siempre el gobierno del estado tiene que participar en muchas cosas. Por ejemplo, las empresas nos buscan porque tienen problemas y quieren que el gobierno les ayude dentro del ámbito de nuestras facultades. Y si no son nuestra facultad directa, a través de buenos oficios. Es decir, buscamos a la gente de Pemex para resolver problemas. Lo que nos interesa es que haya un clima propicio para las inversiones, que las empresas desarrollen sus actividades y que evidentemente sigan pensando en participar en las rondas. Porque recordemos la ronda cero, hace algunos años cuando recién creada la reforma energética. Hubo empresas que ganaron contratos en la ronda cero y que luego se retiraron. ¿Por qué se retiraron? Y gastaron millones de dólares en los proyectos ejecutivos, en el proceso licitatorio. Vienen a México, montan oficinas, tienen personal de primer nivel para participar en una licitación. Ahora, como decimos coloquialmente, no es enchilame esta gorda, ¿no? Es una cosa muy técnica que implica invertir conocimiento y recursos. Ganaste y luego te retiraste. ¿Por qué? Porque muchos de ellos declararon inclusive a los medios que no encontraron condiciones propicias para poder desarrollar su contrato y prefirieron asumir el costo de pagar las penalizaciones y retirarse. Y entre otros factores, uno de los principales que aludían es el de la corrupción, de toda la cadena, tanto de los funcionarios de la anterior administración, del presidente anterior y de Petróleos Mexicanos, donde había los moches y ya ganaste ese contrato licitatorio, pero ahora yo te voy a decir con quiénes los soldadores van a hacer esto, si la empresa que te acarrea la tierra, los volteos van a hacer esta. Entonces pues la gente dice, oye, pues no funciono yo así, ¿no? Yo tengo que hacer subcontrataciones, pero voy a ver quién me ofrece las mejores condiciones de mercado, no el que tú me digas, que haces negocio con él. Entonces, todo eso nos afectó, sin duda alguna. Lo que queremos es que estas empresas fuertes como Petrofac, como Eni, como Schlumberger, como Halliburton, que ya tienen años trabajando aquí, invirtiendo aquí, que han encontrado campos propicios para desarrollar inversiones y tener utilidades. Porque eso lo tenemos que entender también. Las empresas vienen a arriesgar y vienen a meter dinero, pero para obtener ganancias. De otra manera no tendría ninguna lógica que vinieran a invertir si no van a ganar. Porque hay otras oportunidades de negocios en otros países, en el mundo petrolero, no solo es México, y lo que queremos es que México sea ese país y en ello Tabasco puede jugar un rol fundamental.
Otro de los problemas que tenemos y que, bueno, es lo que algunos gobernadores han peleado, y fue en tiempos de Andrés Granier cuando Felipe Calderón modificó la fórmula de participación fiscal a las entidades federativas, fue en el 2007, 2008. Entonces ahí teníamos en la fórmula de asignación federal una variable que ubicaba a los estados petroleros con ventajas fiscales para darle dinero adicional por habitante, considerando que eran recursos pues que el Estado tenía que invertir como parte de los resarcimientos al daño petrolero. Y también había la cuestión abiertamente de que también ese dinero se daba pues para que el Estado hiciera las inversiones en infraestructura que requería la industria petrolera. Parte la hacía directamente Pemex, parte la hacía el gobierno federal, pero el gobierno del Estado lo hacía. Y voy a poner un ejemplo. En tiempos de González Pedrero, le preguntaron, cuando creó la Comisión para el Desarrollo Urbano de Tabasco, le preguntaron a don Enrique que cuál era uno de los principales problemas que tenía en Tabasco, y creo que fue una entrevista a nivel nacional, y dijo, no sé qué hacer con tanto dinero. Y dice que se reunía, lo dijo en la entrevista, que se reunía todos los días con los del Comité para el Desarrollo Urbano de Tabasco, y dónde vamos a invertir. Entonces, bueno, pues se aprovechó a hacer los puentes, había necesidad, había el dinero y no había en qué gastarlo, entonces había que hacer infraestructura. Bueno, esos tiempos dorados se acabaron. Ahora los gobernadores no tienen dinero para hacer infraestructura, no hay margen de maniobra. ¿Por qué? Porque también, y hay que decirlo, porque luego las cosas no se dicen, ¿por qué tenemos hoy la burocracia per cápita más grande del país? ¿Por qué? No fue porque se le haya ocurrido a alguien crear más plazas. Si no tenías dinero no se hubiera podido crear. Lo que sobraba era dinero. Entonces la administración fue creciendo, los sindicatos pedían y pedían y pedían, entonces se metían plazas y plazas, y fue un crecer durante 30 años que en tiempos de Granier llegó a ser crisis e hizo una reingeniería administrativa, echó a la calle, no recuerdo si fueron 6,000 o 7,000 gentes, fue muy costoso en términos, porque la economía local no tenía capacidad de absorber a esa gente. Entonces, bueno, pues echas a la gente a la calle, pues a que se muera de hambre, porque no tienen expectativas de trabajo. Si tú, el gobierno en Nuevo León o en Jalisco, hace un recorte de 15,000 trabajadores o de 10,000 del gobierno, en 6 meses lo absorbe la economía, la industria local. Pero aquí no tenemos esas condiciones. Entonces, bueno, es difícil, pero al mismo tiempo hay que ir pensando qué vamos a hacer con esa gran burocracia. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de contratar más plazas, porque si seguimos con la línea creciente de mayores plazas sindicalizadas y de todo, pues entonces es el cuento de no acabar. Pero, ¿por qué quería ubicar ese comentario de los tiempos de González Pedrero y de Rovirosa, González Pedrero? Había mucho dinero. Entonces se hicieron grandes obras de infraestructura que ahora no hay para hacer. Y necesitamos, claro. Y luego viene el tema del recorte, del cambio de la fórmula fiscal que mencionábamos, y Tabasco pues es el estado más afectado per cápita, porque hubo una disminución en el presupuesto brutal, que de la noche a la mañana tanto Granier como la nueva administración que lo siguió, pues ya no tuvieron ese margen de maniobra. Entonces, bueno, ahora hay que buscar otras alternativas para ver cómo puede haber un resarcimiento a los estados que tienen actividad petrolera, porque como consecuencia de esta actividad hay recursos que se tienen que invertir en lo social, en lo político, en la infraestructura de las comunidades donde se desarrolla la actividad petrolera. Mientras no atendamos eso, y eso es lo que le preocupa al gobernador Adán Augusto, mientras no hagamos eso, entonces lo que vamos a tener es problemas sociales en las comunidades, donde Pemex y las empresas desarrollan su actividad preponderante. Entonces tenemos que tener buenos caminos, centros de salud, que haya alternativas de empleo, de autoempleo, en lugar de estarles dando despensas a la gente. Las empresas, yo he platicado con muchas empresas y me dicen, nosotros tenemos máquinas y a veces las tenemos paradas. Nosotros podríamos hacerle a las gentes jagüeyes para que pongan alevines y pescado en programas tripartitas donde la empresa hace la infraestructura con sus máquinas, por ejemplo, a las comunidades, con cooperativas, porque se quejan de que ya no salen a pescar, que es muy costoso. Bueno, pues tenerlas ahí.
que el gobierno del estado en los programas que tiene pueda proporcionar los alevines y que el gobierno federal y Pemex les dé el alimento, que les ayude con el alimento. Entonces vuelves a la gente productiva, les enseñas a hacer negocios, hay que buscar mecanismos de comercialización y así verdaderamente atiendes los problemas sociales, además de suministrarles pues que haya atenciones médicas, que haya médicos, medicinas, que haya educación, que haya las aulas estén perfectamente bien equipadas. Las empresas pueden ayudar en eso, pero no con esa visión de asistencialista, de darles dinero, porque entonces la gente no tiene otra expectativa más que quedarse ahí y esperar a que le den dinero. Que le den, como sí. un deseo friolito, Exactamente. ¿no? Sí. Y como decía Esmeralda al principio, se alinean los astros, ¿no? Y tiene la gran oportunidad Tabasco, un presidente tabasqueño, un director de Pemex tabasqueño, un gobierno de la misma línea que el federal. Y esto puede permitir lo que tú decías, esta coordinación de acciones para que las empresas, la industria petrolera ponga su parte, el gobierno la suya, el federal dentro de su proyecto de desarrollo. Pues nadie podría negar que el presidente ama a esta tierra, que el director general de Petróleos Mexicanos ama a esta tierra y están preocupados por el desarrollo de Tabasco, y no como una cuestión de que desatiendan sus obligaciones con otras entidades por el simple hecho del paisanaje, porque eso tampoco sería correcto. Yo creo que hay condiciones inmejorables para hacerle justicia al sureste. Que Tabasco tiene que hacer su parte. Al sureste en general, y Tabasco como puerta de entrada al verdadero sureste, ¿no? Porque ya ves que hablan de que Puebla es la entrada al sureste, pero el verdadero sureste empieza en Tabasco, desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, yo creo que si analizamos el desarrollo que ha tenido el centro y el norte del país históricamente, desde nuestra independencia y el nacimiento del México independiente, vemos que sí le han quedado de ver los gobiernos federales al sur. Se ha visto al sur con una visión de cacicazgo, de decir, ahí hay materias primas porque la tierra es bondadosa, ahí hay madera, ahí hay pimienta, ahí hay especies, ahí hay frutas, etcétera, el cacao. Entonces se tomó una actitud como de depredación, de decir, bueno, pues vayan a sacar desde las monterías, ¿no? Se les otorgaban a los españoles grandes cantidades de terreno y generaron sistemas de explotación muy crudos en nuestro estado para sacar todo el tinto, las maderas preciosas, los cedros, las caobas, para llevárselas a Europa, ¿no? Entonces, así, con esa visión, se ha visto el sureste. Y la visión obviamente estratégica, geográfica, de lo que representa el vecindaje con los Estados Unidos, y por lo tanto, pues nuestra mayor balanza comercial está con los americanos. Entonces, el desarrollo de la infraestructura, carretera, industrial, maquiladora, el gobierno federal es donde ha invertido la mayor parte del dinero. Y hay grandes diferencias entre vivir en Hermosillo, vivir en ciudades fronterizas, a vivir en el sureste. Acá hay todas las carencias, hasta las más elementales, de agua potable, de drenaje, de alimentación, desnutrición. Los mayores índices de la pobreza extrema, según el Coneval, según el INEGI, están en el sureste de México, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, sur de Veracruz, y el norte desarrollado, industrializado. Pues son dos Méxicos distintos, ¿no? Y ya no hablemos del mundo indígena, donde ahora se busca darle un vuelco total con condiciones de mayor favorable para los indígenas. Nada más en la entrada, por ejemplo, del recurso que se van a recibir los adultos mayores, para el grueso de la gente van a ser a partir de 68 años, y en las comunidades indígenas a partir de 65. Y todavía hay gente que dice, ¿pero por qué? Si somos iguales. No somos iguales. Ellos han tenido condiciones de abandono, de desnutrición, de pobreza extrema que son grupos vulnerables que hay que atender. Entonces a mí me parece una política muy justa. Pero aquí el asunto es, ¿qué hacemos con Tabasco dentro de todo este entorno que tú mencionabas? El presidente sin duda ha tenido decisiones que van a mejorar el desarrollo económico del Estado. La decisión de la refinería, hablamos de 150,000 millones de pesos, y yo creo que fue una cifra que dijeron de inicio, pero me parece que esa inversión
va a ser superada finalmente en el proceso de construcción de la refinería. Esa refinería va a generar miles de empleos, no solamente en la construcción, sino ya luego en la operación. Pero además va a venir a atender otro problema que tenemos hoy en día, que siendo un país, estamos dentro de los 15 países de mayor producción de petróleo en el mundo, y resulta que estamos importando gas natural, gas licuado del petróleo en el 70-80% de nuestro consumo, y estamos importando el 60-70% de la gasolina que consume el país. Entonces, bueno, hay inconsistencias, se dejaron morir las refinerías, es parte de la estrategia del gobierno federal, de la secretaria de Energía, del director de Pemex, volver a no ser dependientes. Todo esto se hizo hasta pareciera que como un plan perverso, ¿no? O sea, dejar morir todo para luego justificar exclusivamente la presencia del mundo privado. El mundo privado es muy importante, lo necesitamos, todos los países requieren inversión privada, los países comunistas, veamos, bueno, que se dicen comunistas todavía algunos, como Cuba, como China, son de un gran potencial privado hoy en día. Y lo estamos viendo ahorita en Cuba, lo que ha venido a sacar adelante un poco la situación difícil de Cuba son las inversiones italianas, las inversiones españoles de los hoteles, y que les dan trabajo a medio mundo, ¿no? Y ha cambiado las condiciones del país. Entonces yo pienso que esa es la gran apuesta. Un gobernador de Tabasco que tiene una buena relación con el director de Pemex, que tiene una buena relación con el presidente de la República, y yo creo que tiene el gobernador de Tabasco una inmejorable relación con la secretaria de Energía para que todo esto sea un elemento facilitador y que propicie recursos, proyectos de inversión, de infraestructura tan necesarios para nuestro futuro desarrollo económico. Secretario, ¿qué decirle a aquellas voces que han tratado, no incluso aquí en Tabasco, sino también a nivel nacional, de descalificar este proyecto de la refinería? ¿Sí? Y también otra pregunta, más o menos ya tienen, a ustedes les han comentado cuándo van a empezar a establecerse aquí algunas de las de las áreas de petróleos mexicanos que había anunciado el presidente de la República. Bueno, comentábamos que en el caso de la Secretaría de Energía ya hubo un comodato respecto al edificio de Petróleos Mexicanos que está acá en prolongación 27 de febrero. En el caso de las otras áreas, Pemex Exploración y Producción tiene ya el espacio, creo que están haciendo las remodelaciones ahorita en la pirámide. Tiene oficinas también Pemex acá en Tabasco 2000, en los márgenes del río Carrizal, y esas áreas están funcionando ya. Lo que pasa es que esos funcionarios tienen también que tener mucha actividad en la Ciudad de México, pues es natural, no es que puedan estar todo el tiempo aquí. Hay reuniones, hay situaciones, por ejemplo, el gabinete del presidente se reúne mínimo una vez a la semana o dos. Entonces, bueno, la ingeniera Rocío Nale tiene que estar en esas reuniones nacionales. Entonces, no, pero eso no ha obstaculizado que ella haya estado muy pendiente del tema de la refinería. La refinería, según de información que ha sido proporcionada por Petróleos Mexicanos, está ahorita en el diseño del proceso licitatorio, que es muy importante. Ahí no puede haber equivocaciones. Se está hablando de una refinería de última generación, de primer mundo. No sería justo ni sería inteligente pretender hacer una refinería hoy en día con tecnología anterior porque resulte más barata. Exactamente, esas las van a reconvertir o prácticamente las van a tener que rehacer completamente, porque ahora también ya hay los procesos de refinación son más complejos, hay mayor exigencia para la calidad de los combustibles, que no sean contaminantes, en fin, hay toda una industria de petroquímica que se encarga de eso. Y yo tengo la firme convicción de que este año debe salir el proceso licitatorio, a lo mejor hacia fines del año, octubre, noviembre, una vez que se tenga, a lo mejor puede ser antes, yo estoy dando cifras simplemente así, pero este año debe de salir, y ya una vez que arranque el proceso licitatorio, pues van a venir inversiones muy fuertes, porque nada más esa área regionalmente va a generar muchos empleos de gente de Cunduacán, de Comalcalco, de Paraíso, que hoy en día no tienen alternativas de empleo. Hay gente, todo se viene a Villahermosa, o se va a Ciudad del Carmen, o se va a Cancún, o se van a buscar otras alternativas de empleo, porque simplemente la gente se capacita, estudia, termina una carrera, y pues no hay, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el otro día platicamos
con algún rector de las universidades tecnológicas y decía pues que les ha disminuido mucho la matrícula de las ingenierías petroleras y eso porque pues muchos chavos salían de ingenieros petroleros o geólogos o las carreras afines al tema petrolero, ¿no? A la industria de los hidrocarburos. Y pues no hay trabajo. Entonces presentaron sus currículos y ya no hay. Entonces eso se comenta, se dice, oye, pues no hay, ya no están contratando, ya no hay chamba. ¿Y qué es lo que va generando? Va generando que los jóvenes digan, no, pues ya no estudio esa carrera, ya no me inscribo a la universidad. Y las universidades generaron matrícula, generaron profesores, educandos, laboratorios para todo ese tipo de carreras que hoy están subutilizados. Pero nos platicaba precisamente el rector de la UT, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, que viendo las perspectivas que se vienen, están en pláticas con empresas y van a hacer, no van a quitar las carreras de ninguna manera, aunque se inscriban 5 o 6, porque la idea es que esto va a retomar auge y la gente va a volver a inscribirse. Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia en eso. Esas son las partes que el Estado hace: invertir en educación, invertir en infraestructura, en tecnología, para que las universidades tecnológicas, la propia UJAT, pueda contar con los elementos para que la parte de la mano de obra calificada, mucha de esa mano de obra sea contratada por gente local que egrese de las universidades locales. Entonces, esa es parte del aporte que tiene que hacer el gobierno. Los gobiernos de los estados son claves, aunque no tengan competencia federal en las materias, para todo el proceso del desarrollo de la economía energética. Efectivamente, José Antonio, mira, cuando hablamos de esto, que viene el auge, que viene el petróleo, mucha gente dice, otra vez el mismo cuento, ¿no? Ya lo vimos, pero esto último que decías, ahí es donde viene el papel del Estado, del gobierno, de la sociedad. Es decir, cómo nos vamos a comportar para aprovechar esta posibilidad, porque la posibilidad es esa. Una cosa es la oportunidad y otra cosa es lo que hagas con esa oportunidad, ¿no? Entonces, lo que tú decías, esta relación con las universidades, la relación con las empresas, la disminución paulatina del peso de la burocracia, pero esa gente que sale de ahí va a quedar desempleada. ¿Cómo va a estar? La gente ¿qué pasó? Tú conoces muy bien este proceso que pasó en el campo tabasqueño. La industria petrolera se convirtió en un foco de atracción, se vaciaron los campos, no había trabajadores. Ahora me imagino que todo esto lo han discutido y han pensado en este plan, en este gran plan maestro de desarrollo, que incluso yo creo que va a salir también de los foros estos para el plan estatal, ¿no? Bueno, los foros del Plan Estatal de Desarrollo, como partes del sistema de planeación democrática nacional, que está en la Constitución, la obligatoriedad para todos los ayuntamientos, estados de la República, y está en nuestra ley estatal de planeación y en la Constitución, han tenido mucho éxito. Yo he visto que hubo una gran participación en todos, y hablo particularmente del nuestro, que se llevó a cabo en Paraíso, en la Universidad Politécnica del Golfo, donde hubo una participación de más de 350 personas, más de 110 ponencias que se presentaron en las 4 mesas que determinamos para ello, de gente muy calificada, de profesores, de investigadores, empresarios privados, profesores universitarios. Creo que fue de una gran riqueza como nunca lo había habido, y además, obviamente, en la parte del Comité Sectorial Energético que me tocó presidir, fue el primero que se hizo en la historia. Pues nunca había habido un foro del gobierno del Estado para definir sus políticas públicas, su plan, en el Plan Estatal de Desarrollo en materia energética. Estamos ahorita en la revisión de todas las ponencias, haciendo las relatorías y sacando las conclusiones de las propuestas concretas que van a llevarse al seno del COPLADET, con la intención de que sean rescatadas como obligaciones, como carta de navegación en materia energética, para ser insertadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Eso es lo que le ha preocupado al gobernador. Ningún estado puede tener rumbo si realmente no tiene un plan estatal de desarrollo. En el pasado yo recuerdo muchas veces que estas cosas se hacían de membretes.
Ya, unas fotos ahí, llevaban unos cuantos, pero yo veo que ahora ha habido una participación creciente de la gente, como que la gente sí se está creyendo esto y va y presenta sus ponencias. Hubo discusiones muy interesantes entre ellos, muy ricas. Yo me di la vuelta en todas las mesas con varios de los académicos que vinieron que nos mandaron inclusive de la Secretaría de Energía, dieron una conferencia sobre el tema de las energías renovables, sobre todo de la cuestión solar. Vino el coordinador nacional de Abelardo Quijano de energías renovables de la CENER federal y dio una conferencia magistral extraordinaria. Anunció inclusive un tema que la gente debe saber. Habla de que el gobierno federal va a invertir en la creación de la fabricación de paneles solares, pero van a hacerlos de manera modular. Va a fomentar que se va a diseñar un panel solar, lleva un marco de aluminio, lleva vidrio, lleva unos metales, unos cables, lleva una película que atrae el sol. En fin, todos los componentes de un panel solar se dividen en 10 y ninguna empresa fabrica todo junto. Entonces va a fomentar un corredor industrial en todo el sureste, que es donde está el mayor potencial de la energía solar, para que las empresas se dediquen. A ver, tú te vas a dedicar a fabricarme solamente el marco del panel. Y tú, esta otra parte. Y tú, el inversor. Y tú, la película. Y entonces van a hacer la proveeduría y le van a dar trabajo a miles de gentes, particularmente son mujeres. En la India, en China, los paneles solares los arman mujeres porque tiene un grado de meticulosidad a la hora de definir los cablecitos, cómo se hacen, que está demostrado que las mujeres lo hacen 1000 veces mejor que los hombres, en un porcentaje muy alto. Los hombres tienen mayor índice de equivocarse en eso, tienen el detalle, ¿no? Entonces va a ser una inversión muy fuerte, donde se va a contratar mucho personal para armar los paneles, y los paneles van a salir prácticamente al costo. O sea, el gobierno va a comprar toda la proveeduría, se arman los paneles y se van a vender al costo. Si un panel solar cuesta 10 pesos, pues te va a costar a 2 o 3 pesos. Y de esa manera se va a atender un problema que ellos le denominan pobreza energética. Hay comunidades donde no hay luz eléctrica, hay otras donde lo tienen de manera deficiente, y lo que se busca es captar la energía solar para que la gente tenga todas esas comunidades. En las escuelas públicas, en todo, donde fallan los medidores, fallan los transformadores, los mantenimientos. La Comisión Federal de Electricidad tiene problemas de financiamiento para modernizar toda la infraestructura del país, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que todos estos proyectos que se anunciaron en el foro, y este señor Abelardo Quijano nos explicaba que eso va a ser ya este año, se empieza con todo para que esté funcionando el año que entra. Entonces son muchos proyectos en el sector energético que se han anunciado por parte del gobierno federal. ¿Cómo se va a insertar el Estado? El Estado tiene que ser promotor de todo eso, organizar a las empresas. Mencionaba Esmeralda hace rato de que se habían constituido ya clústeres de empresas. Uno es el clúster energético, que recientemente el gobernador del estado les tomó protesta en el Salón Gorostiza en el gobierno del estado, y también hay un clúster petrolero de Tabasco, que es otro grupo de empresas, que son empresas de proveeduría de la industria petrolera, algunas son de ingenierías, otras son de mantenimiento de ductos, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria petrolera se están agrupando en clúster, como lo hacen a nivel mundial las empresas fuertes. Las grandes, que les llaman empresas tractoras, ganan una ronda licitatoria donde van a invertir miles de millones de dólares, pero su proveeduría pues es local, porque de otra manera traerla del país de origen pues sería incrementar los costos de la producción de sus insumos. Entonces necesariamente hay una proveeduría que es local, y las empresas locales tienen que tener esa visión de esos estándares de producción de calidad para proveer productos de calidad, para que las empresas internacionales que tienen esos estándares les puedan comprar los insumos. Sí, esto que decías, José Antonio, de los clústeres, nada más para mencionarlo, implica también un cambio de mentalidad, ¿no?, de los propios empresarios, porque esto es agruparse para poder competir, porque cuando se pide que la proveeduría sea local, no, o sea, no puede ser solamente por paisanaje, o sea, tiene que ser con calidad.
O sea, cambiar como decía Esmeralda. La prestación del servicio. ¿No? La prestación del servicio es fundamental. Yo creo que sí hay empresas de alto nivel en Tabasco, de empresarios tabasqueños. Ahí hay una empresa, Grupo Diarco, que ganó una licitación en las rondas licitatorias. Es la única tabasqueña. Es la única tabasqueña. Es un contrato de muchos millones de dólares. Se están agrupando inversionistas para poder hacerle frente al contrato. Y bueno, eso nos da mucho gusto porque, mira, yo he platicado con muchos empresarios en los últimos tiempos donde te dicen, mira, yo participé una vez en un proyecto para Pemex y le hice unos tanques y unos ductos y pues tuvimos utilidades por no sé cuántos millones de dólares. ¿Y qué hice con ese dinero? Pues no me lo llevé de Tabasco, porque yo vivo aquí. Entonces, con otro grupo de empresarios hicimos Pomoca. Entonces, el dinero producto de las utilidades de un servicio, de un subcontrato que le hicieron a Pemex, ese dinero se quedó en Tabasco. ¿Por qué se quedó en Tabasco? Porque se invirtió en vivienda para los tabasqueños. Son de los desarrolladores de Pomoca. ¿Qué pasa con una empresa internacional? Bueno, pues vienen, hay una inversión que genera empleos temporales y permanentes durante el tiempo del desarrollo del contrato, pagan sus impuestos, su ICR, trasladan su IVA, compran productos locales, rentan un edificio, tienen personal, pero cuando termina el contrato y se van, sus utilidades se van a sus países. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es tan importante lo que tú comentas de que las empresas locales desarrollen, vean las ventanas de oportunidad en el sector energético, se agrupen, porque luego hay oportunidades de negocio, pero que rebasan sus capacidades financieras y en consecuencia lo que queremos es que tengan todo el know-how, todo el conocimiento, no nada más de la transferencia tecnológica, científica que se requiere para participar, sino también el tema financiero. Hay financieros en Tabasco que están asociándose con esos gentes que tienen el conocimiento técnico para participar ahora en la industria petrolera. Y eso va a ser benéfico para Tabasco porque esos recursos se van a quedar acá, esas empresas van a adquirir mayor experiencia y van a seguir participando en la industria. Porque si bien los combustibles fósiles se van a terminar algún día, pues los cálculos de los expertos en esto te hablan de que por lo menos los próximos 50, 60 años vamos a seguir teniendo una alta dependencia de los combustibles fósiles, y por lo tanto Tabasco tiene que seguir aprovechando esa oportunidad que le da la riqueza del subsuelo. En paralelo a lo que mencionábamos, hay que construir lo que sigue, la diversificación de nuestra economía para no depender. Mira, yo platicaba con un señor, un viejo ganadero que ya falleció, pero que me platicaba y dice, bueno, ¿y de qué vivíamos nosotros los tabasqueños hace 100 años, hace 150 años cuando no había nada de petróleo? Pues teníamos el plátano, el auge del oro verde, el cacao, la ganadería. Cuando se devastó la selva tropical, fue el mayor potencial de producción de carne en el país, porque carne engordada con pasto, barata. En el norte hay que engordar con granos y es muy costoso engordar. Entonces, Tabasco tiene un gran potencial. De aquí se llevaban los españoles la pimienta, las especias a Europa. Inundaban los países europeos de toneladas de pimienta gorda, que es la más aromática. Y tenemos un gran potencial. Entonces, es impresionante lo que podemos seguir haciendo en materia de agroindustrias para darle a esta tierra una fisonomía distinta, diversificar nuestra economía realmente y no depender tan altamente de los recursos petroleros. Licenciado, pues nada más ya por último que nos dé su mensaje para los tabasqueños sobre lo que viene para Tabasco, también lo que esperan ustedes de la sociedad para que colaboren en este proyecto, que ya únicamente no podemos pensar que es trabajo de Pemex, de las empresas, del gobierno municipal, estatal, federal, sino que ahora es tarea de todos rescatar pues esta actividad. Y bueno, también como usted dice, pues pensar en que no es lo único a lo que tenemos que dedicarnos, porque pues como bien ha mencionado, ¿no? Antes la gente pues veía como una opción el campo, ¿no? Hasta los hijos. Y ahora los hijos ya no se preparan para trabajar en el campo, sino ahora tienen otra profesión afín, digamos, a otras cosas que ya no es lo que era nuestro origen, ¿no? Pero en síntesis, usted denos su mensaje. Muchas gracias por la oportunidad.
Y bueno, decir que el gobernador del estado, a través de la Secretaría para el Desarrollo Energético, no únicamente estamos preocupados por todos estos temas del sector, sino por desarrollar una serie de tecnologías que nos van a insertar en el futuro, que tienen que ver con el cambio de mentalidad de la gente, con el tema educativo, la inversión en ciencia y tecnología, que son las energías renovables, las energías limpias. Esa es otra de las grandes tareas que tenemos en la Secretaría, de impulsar proyectos con el gobierno federal, con la Secretaría de Energía concretamente, para que la gente pueda tener más energías limpias, esta cultura en las universidades, en las escuelas, en las casas, en los centros de producción, porque hacia allá tenemos que transitar. Nuestro modelo energético tiene que transitar hacia ese tipo de energías, la solar, la eólica, de viento. Hay estudios científicos que demuestran que Tabasco tiene potencial para ambas cosas en diversas regiones del estado, sobre todo en la costa, ¿no? la parte del viento. Pero en la parte solar somos un gran potencial y nos han mostrado mapas que vienen con colores de la radiación solar en Tabasco, y realmente no se explican ciertos países o ciertos empresarios extranjeros cómo no hemos puesto a Tabasco como un estado de desarrollo de energía solar, que seríamos totalmente independientes, autosuficientes. Y bueno, en todo el proceso de lo que mencionamos hace un rato se van a generar también muchos empleos y mucha infraestructura. Entonces el Estado tiene que invertir mucho en eso. Tenemos una subsecretaría de vinculación y planeación que va a tener proyectos con las universidades para que todos estos proyectos se echen a andar, se desarrollen, proporcionar la información. Vamos a hacer también talleres de información para la gente de cómo ahorrar energía. No podemos seguir en una actitud de despilfarro con el tema energético, ¿no? Así también como con el tema del agua, los temas medioambientales, todos son temas muy importantes en los que tenemos que ir hacia una transición de mejores prácticas de los ciudadanos, de las empresas en general. Entonces, la preocupación de nosotros es que esta Secretaría verdaderamente se logre convertir en una política pública del gobierno del Estado que rinda frutos y que se atienda este sector tan demandante que es el sector energético, con políticas específicas, con políticas a las que no se le dedique solamente una determinada área del gobierno, sino toda una secretaría donde se invierten recursos, capital humano, recursos humanos para poder atender este grave problema que nos aqueja e insertarnos en la modernidad, aprovechar las oportunidades, como se mencionaba aquí, esta oportunidad única de que el presidente y el director de Pemex son tabasqueños, el gobernador tiene buena relación con ellos y yo estoy seguro que le va a ir muy bien a Tabasco los próximos años en el sector energético y que este se traduzca en un mejor desarrollo y bienestar para nuestra gente de Tabasco. Ok, Víctor. Pues nada más, gracias José Antonio. Creo que quedan algunos temas por desarrollar en la cuestión de las nuevas de las energías limpias y todo esto, pero bueno, lo que comentamos, convertir la oportunidad en una posibilidad real, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad histórica que tiene Tabasco. Muchas gracias. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerle a ustedes que están detrás de la cámara y sobre todo, bueno, aquí a las personas que estuvieron con nosotros en esta entrevista, al licenciado Víctor Sámano Labastida, al licenciado José Antonio de la Vega Asmitia, titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético. Esto es parte de la entrevista en Diario Presente.